Entonces, nosotros podemos resumir de la siguiente manera, decir, por ejemplo, y algo que suelen decir los mismos alumnos, es que la farmacocinética es lo que hace mi cuerpo con la sustancia, con el fármaco. Es estudiar cómo mi cuerpo procesa esa droga, cómo absorbe, cómo distribuye, ¿sí? Y la farmacodinamia es estudiar cómo ese fármaco actúa sobre mi cuerpo, ¿verdad? La acción del fármaco sobre el organismo. ¿Cómo hace eso? O sea, mecanismo de acción. La farmacología molecular, ¿sí? Es una parte que no vamos a abordar con mucha profundidad. La farmacología molecular básicamente estudia los procesos a nivel celular. Generalmente gracias a estos estudios que se realizan en laboratorios y demás, nosotros podemos saber acerca de la farmacodinamia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los procesos, de los mecanismos de acción de los fármacos, ocurren a nivel de la célula, ¿verdad? A nivel de receptores, a nivel de canales, a nivel de proteínas, de enzimas. Entonces, la farmacología molecular ayuda un poco y contribuye un poco a conocer la farmacodinamia, estudiando justamente estos procesos celulares. ¿Ok? Eso significa biología molecular aplicada. ¿Sí? Permite entender cómo las moléculas, cómo las células responden a las hormonas o a los agentes farmacológicos. Y la farmacología clínica, eso es lo más importante de este semestre. Es lo que más vamos a ver, lo que más eh, vamos a enfocar. La farmacología clínica es el día a día del médico. Nosotros cuando hacemos un tratamiento, cuando le damos una indicación a nuestro paciente, cuando le dimos, vas a tomar este medicamento, no le agarramos a nuestro paciente y le sacamos 100 muestras de sangre y no medimos la concentración del fármaco en su sangre todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos si el fármaco está funcionando? No vamos a medirle la concentración del fármaco en su sangre. No, nosotros vemos algunas señales que clínicamente están presentes. ¿Está bien? Es decir, nosotros vamos a evaluar signos y síntomas. Siempre, casi 95% de los casos, es eso lo que se hace. Es decir, viene el paciente, viene con hipertensión, ¿verdad? Viene ya diagnosticado, ya se hicieron 2 tomas de presión arterial. El paciente ya tiene su diagnóstico prácticamente y viene junto a nosotros, viene a nuestro consultorio y nos dice, bueno, a mi doctor me diagnosticaron con hipertensión, yo quiero empezar mi tratamiento, ya me hicieron tantas tomas de presión y yo veo, bueno, el paciente es 65 años, 50 años, vamos a ponerle, del sexo masculino, es además de hipertenso, fuma, ¿sí? Y tiene sobrepeso. Lo que le digo yo, bueno, señor, primero que nada, vamos a controlar la dieta, vas a dejar de fumar, vas a empezar a hacer ejercicio. Y te voy a recetar estos 2 fármacos. Le voy a dar un enalapril y le voy a dar un diurético, una hidroclorotiazida. Bueno, el paciente se va a su casa,
Y yo le digo, antes de que se vaya, le digo, bueno, a partir de ahora, todos los días vas a empezar y te vas a tomar la presión arterial 2 veces al día, 3 veces al día. Te vas a ir, bueno, antes de desayunar, antes de, o sea, al levantarte, antes de tomar café de la mañana o antes de almorzar, te tomas una vez. Antes de cenar, te tomas otra vez la presión arterial y una tercera vez en horario aleatorio. Te enseño todo cómo tiene que ser. Si no tiene máquina, se va a una farmacia y evalúo yo eso. Después, en el siguiente control va a venir el paciente a 3 semanas después de esa consulta. Le marco su consulta para el control. Viene de nuevo el paciente y me muestra el cuaderno. Me muestra sus apuntes. Me muestra todo lo que anotó durante ese tiempo. Y yo al analizar veo así, está controlando bien su presión. Entonces quiere decir que mi fármaco está funcionando. Yo no necesité medirle su concentración de enalapril en sangre. Yo no necesité medir su concentración de hidroclorotiazida en sangre. Simplemente le evalué clínicamente, le indiqué y el resultado también fue clínico, o sea, por las medidas de signos vitales. Ahí me dice, bueno, doctor, lo que sí estoy teniendo, no sé si es por el remedio o no, pero estoy ahora teniendo dificultades para mantener la erección. El paciente está con una disfunción sexual. Y ahí pienso, la hidroclorotiazida en un bajo porcentaje de los casos puede llegar a producir disfunción eréctil. Entonces, ¿qué digo? Bueno, vamos a cambiarte, señor, tu hidroclorotiazida por un amlodipino, un bloqueante de canales de calcio. Le mando a su casa, ¿ok? Le digo, volvé otra vez en 2 semanas. Vuelve en 2 semanas, la presión sigue manteniéndose controlada. Y pero el paciente me dice, doctor, te hace sentir mucha tos, una tos seca, no me deja dormir. Y yo quería saber si era por el medicamento. Y ahí yo pienso, el enalapril y todos los IECA puede llegar hasta en un 30% de los casos producir una tos crónica que puede llegar o sea, que puede obligarme a mí a cambiar de tratamiento. Este paciente empezó a desarrollar tos y dice que le molesta mucho. Entonces tenemos que cambiar de tratamiento. Vamos a darle un losartán, una alternativa. Y con eso el paciente mejora. Entonces, todo lo que yo hice fue en base a la clínica. En ningún momento yo pedí un dosaje, una titulación de una droga. Hay algunos casos donde sí es necesario. Drogas que tienen de repente un perfil un poquito más delicado, eh, tienen unas concentraciones un poco más sensibles. En esos casos sí, ¿verdad? Normalmente se puede pedir una titulación. O sea, vamos pedir que me midan las concentraciones de una droga en sangre. Pero la mayoría de las veces la clínica es lo que nos ayuda para iniciar el tratamiento para ver si funciona o si aparecen efectos adversos. Entonces, la farmacología clínica estudia las acciones farmacológicas en el hombre sano y en el hombre enfermo, así como la evaluación de las drogas en el tratamiento de las enfermedades. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá?
Ok. ¿Y la farmacogenética? ¿Ah? ¿Qué pasa con la farmacogenética? Nosotros vemos que existen diferencias en la respuesta de cada organismo ante ciertos fármacos. Normalmente esas diferencias no son muy perceptibles. O sea, no siempre vamos a darnos cuenta realmente de que hay una diferencia. La mayor parte de las veces no vamos a ver, nosotros al menos, no vamos a percibir esas diferencias, pero existen, están ahí. A nivel microscópico existen diferencias, ¿verdad? Hay veces donde son diferencias clínicamente significativas en la duración de un efecto, en la intensidad de un efecto. Por ponerles un ejemplo, seguro algunos de ustedes eh, son del grupo, acá en Paraguay nosotros solemos decir cautapita, ¿verdad? ¿Qué significa cautapita? Es una palabra en guaraní que significa borracho de tapa, tapita, ¿verdad? No tapa de golpe. ¿Cómo se dice en portugués? Esas tapas de la botella. Eh, tampa, exactamente. ¿Sí? Las tampiñas de la botella y eso significa borracho de tampa. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona con una tapita, tampiña de alcohol se emborracha. ¿Verdad? Exactamente, básicamente tiene muy poca tolerancia. ¿Verdad? Una lata de cerveza, dos latas de cerveza ya está medio feliz, ya está medio mareadito, y que tiene muy poca tolerancia al alcohol. Y después están personas que pueden tomar un, dos, tres packs de cerveza y están bien, ¿verdad? Están bien, un poquito ahí para allá, pero mantienen su coordinación, hablan bien, son coherentes, ¿verdad? Tienen mucha más tolerancia. Y eso en partes está condicionado por la genética. Hay personas que genéticamente tienen mayor tolerancia, otras que no tanto. ¿Y eso por qué? Debido a eh, que esta genética va a condicionar que yo tenga más enzimas para metabolizar el alcohol. Y no solamente eso, que mis enzimas, las que están presentes, sean efectivas. Eso depende mucho de la genética. No solamente de la genética, pero en un principio sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si por ejemplo yo no tenía tanto tolerancia al alcohol, con una lata de cerveza ya me emborrachaba y empiezo a consumir todos los días, puedo ir ganando tolerancia. Mi cuerpo empieza a producir más enzimas para metabolizar más rápido. Empiezo a desarrollar tolerancia, ¿verdad? Al alcohol. Pero en principio eso está determinado al inicio al menos genéticamente. Así también los fármacos. Hay pacientes que tienen una mayor respuesta ante ciertos medicamentos, otros que no tanto, ¿verdad? Van a haber pacientes que el Analer, los antihistamínicos, le hacen dormir, le tumban. Consumen un Analer, una clorfeniramina y dormidísimo. Hay personas que consumen clorfeniramina, tienen un poquito de sueño, pero con la cafeína. Hay pacientes que toman una taza de café, tienen taquicardia, temblores, se sienten mal, pasan mal. Hay personas que toman dos, tres tazas de café y nada. ¿Verdad? Dependen ciertos efectos de la genética. En general, esos efectos no se ven, si no hay tanta diferencia para la mayoría de los fármacos, pero sí existen algunas personas que reaccionan de manera diferente.
Eso hay que saber que en cierta manera se condiciona por la genética. Existen algunas poblaciones que sí tienen diferencias significativas, como por ejemplo, un 15 a 20% de la población asiática, de los asiáticos, japoneses, chinos, vietnamitas, indios, eh, tailandeses, coreanos, van a tener una deficiencia en una enzima metabolizadora del alcohol. 15% de esa población tiene menor tolerancia al alcohol por falta de una enzima, o sea, por una baja cantidad de una enzima, ¿verdad? Una acetiltransferasa. Entonces, estos pacientes van a ver ustedes, si tienen amigos, familiares que tienen ascendencia oriental, van a ver que muchos de ellos, o por lo menos una porción, tienen una menor tolerancia al alcohol. ¿Verdad? Toman 1 o 2 vasos de cerveza y se quedan todos rojos, ¿verdad? Por esa vasodilatación que produce, ¿verdad? No metabolizan rápidamente, muy lentamente. Y también en esa población existe una porción que tiene también una deficiencia de una aldehído deshidrogenasa, una enzima que es necesaria para activar un fármaco que es la nitroglicerina. La nitroglicerina es un vasodilatador que se suele utilizar en pacientes que tienen infarto agudo de miocardio. Hay, como le digo, un porcentaje también de la población asiática que no responde bien a esos fármacos. No porque el infarto sea muy potente o porque sea muy grave, sino que porque no tiene la enzima necesaria para activar el fármaco dentro del cuerpo. Entonces tenemos que buscar otras opciones, ¿sí? Y la farmacogenética lo que hace es estudiar todas esas diferencias, todas esas variaciones en la respuesta farmacológica que tienen base genética, o sea, que dependen de la genética del paciente. ¿Sí? ¿Se entendió? Evelyn dice que es cautapita. Bébado. Bébado tampiña. Sería bébado de tampinha. Sería en portugués. Bueno, hasta acá estamos entendiendo. Ok. Ahí están despertando. Eh, Dentro de las ramas de la farmacología también encontramos la farmacoepidemiología, que básicamente es una combinación de epidemiología y farmacología. La epidemiología es un método. ¿Ah? La epidemiología me da a mí un método para estudiar a la población. ¿Por qué decimos eso? Porque gracias a la epidemiología yo puedo valorar el riesgo de cierta población de desarrollar una enfermedad. Gracias a la epidemiología yo puedo saber cuántos casos hay cada mes, cuál es la incidencia, puedo saber cuál es la prevalencia, ¿verdad? O sea, me da herramientas para conseguir información de mi población. ¿Está bien? Entonces vamos a ver que la epidemiología es un recurso necesario para estudiar a una población grande. Y la farmacología muchas veces necesita conocer los efectos de un determinado fármaco en una población grande. Como dijimos, sobre todo en los ensayos clínicos controlados. Entonces, la farmacología usa esos elementos de la epidemiología para obtener conocimiento. ¿Sí? Porque a mí de nada me sirve, yo agarro y le digo a Evelyn, bueno, Evelyn, yo voy a lanzar un nuevo medicamento, este es un comprimido eh, que te va a aumentar la concentración a la hora de estudiar, vas a tener menos sueño, vas a tener menos dolor de cabeza, vas a tener menos fatiga, vas a tener menos cansancio. ¿Sí? Porque a mí de nada me sirve, yo agarro y le digo a Evelyn, bueno, Evelyn, yo voy a lanzar un nuevo medicamento, este es un comprimido que te va a aumentar la concentración a la hora de estudiar, vas a tener menos sueño,
eh, vas a concentrarte mejor, distraerte menos, parecido al efecto del Cognil. Seguro que acá nadie conoce Cognil, ¿verdad? El Cognil es metilfenidato, una droga que se suele utilizar para tratar el trastorno de déficit de atención, pero es muy conocido en el ambiente universitario, sobre todo estudiantes de medicina que quieren salvar el semestre, en una noche. ¿Qué pasa? Este es un nuevo fármaco muy parecido a sus efectos, es Ritalina también, sí, pero no te da el efecto rebote, no te vas a sentir mal al día siguiente. Ahí Evelyn me dice, sí, sí, vamos a probar. Le doy el medicamento y me dice, sí, conseguí todos estos efectos, estudié mejor, mi memoria a corto plazo mejoró, no tuve el efecto adverso al día siguiente, perfecto. Yo no puedo lanzar al mercado con eso, no puedo decir, no, 100% efectividad, 0% de efectos adversos. ¿Por qué? Porque una sola persona no me da suficientes datos. Tengo que utilizar la mayor cantidad de población posible para mis ensayos. Inclusive, hay veces que haciendo ensayos clínicos, utilizando 50.000, 100.000 personas, 100.000 participantes, inclusive con esa gran población, a veces no tengo todos los efectos adversos que pueden generar esos medicamentos. Tomen, por ejemplo, lo que pasó con la vacuna AstraZeneca. Es lo más conocido, pero también pasó con otras vacunas. La vacuna pasa por un proceso también muy largo. Al inicio se, se aísla, ¿verdad? El material inmunógeno, sería el antígeno, ¿verdad? Que va a producir la inmunidad en el laboratorio. Eso normalmente se pasa por un proceso de experimentación primero en animales. Animales pequeños, después van aumentando a los animales, primero en ratas, después en conejos, después en cerdos, en monos, y se va evaluando su perfil de seguridad. Cuando vemos que es seguro, que nadie, que ningún animal muere o ningún animal tiene efectos muy graves, pasamos a los humanos. Primero a voluntarios, ¿verdad? Primero utilizamos voluntarios, a un pequeño grupo de 1.000, 2.000, y experimentamos en ellos. Evaluamos si tienen o no efectos adversos, ¿sí? Si producen anticuerpos, si no producen anticuerpos. Y después probamos en poblaciones mayores, 50.000, 60.000, 100.000, ¿ok? Vemos su perfil de seguridad y, bueno, vemos, produce dolor, produce fiebre, produce cefalea, ¿sí? Entonces es seguro, ¿verdad? Produce anticuerpos. Después probamos en poblaciones más grandes, 200.000, 300.000 personas. Bueno, funcionó. Pasamos a los estudios, o sea, pasamos a liberar la droga a todo el mundo, ¿verdad? O sea, a liberar en el mercado. ¿Qué pasa? Yo vacuné 20, 30 millones de pacientes, una población mucho mayor, y empiezo a encontrar que 20, 30 personas sufren de cuadros trombóticos, empiezan a tener trombos, que es lo que pasó, ¿verdad? Con esta vacuna. Después de que se probó en una población muchísimo mayor, 20, 30 millones, empezaron a darse cuenta de esta relación que existía. Esto en los casos, en los ensayos clínicos no aparecía o no se dan cuenta porque la población que se usó es muy baja para el efecto que es muy raro, ¿verdad? Si el efecto adverso es muy raro, no va a aparecer, ¿ok?
en esos estudios iniciales, al menos tengo que tener mucha eh, suerte para que aparezcan, ¿verdad? Y ya me dé cuenta en estudios iniciales, ¿verdad? Recién cuando se probó la droga a nivel poblacional a gran escala, ahí recién aparecieron estos efectos y ahí recién se dieron cuenta de lo que producía. ¿Por qué? Porque era un efecto muy raro. Por eso siempre, ¿verdad? Hay que iniciar con estudios poblacionales para probar el efecto de cierta droga. Inclusive, hay veces que estos estudios no son suficientes para conocer todos los efectos que puede producir. Hay efectos más raros. Entonces, la farmacoepidemiología es eso, ¿verdad? Es el uso de las herramientas, el razonamiento, el método y el conocimiento epidemiológico aplicado al estudio de los usos y los efectos de los medicamentos en las poblaciones humanas. ¿Ok? Se estudia los efectos beneficiosos y adversos de los medicamentos cuando se usan en grupos de población. ¿Se entendió? Ok. ¿Y la toxicología? ¿Qué es la toxicología? Eso es una materia que van a dar a cada 2 semestres, porque en el séptimo semestre van a dar toxicología. Es una materia que es una rama realmente, ¿verdad? Una rama de la farmacología, donde ustedes van a aprender y van a estudiar los efectos tóxicos de los medicamentos y también de ciertas sustancias tóxicas como venenos, ¿verdad? Y van a empezar a aprender también a manejar de cierta manera estos casos, ¿verdad? Intoxicaciones, eh, cómo se maneja, si se usa antídoto, si no tiene antídoto, si se hace una medida general, si se induce el vómito, si no se induce el vómito. Todo eso van a aprender mejor, ¿verdad? En esa materia. ¿Verdad? Y la toxicología es una rama también de la farmacología y estudia los efectos nocivos, dañinos, que aparecen consecutivos a la utilización de las drogas. También se ocupa el estudio de los venenos y sustancias capaces de destruir la vida o dañar la salud. ¿Sí? O sea, vamos a estudiar los efectos tóxicos de los medicamentos y también de otras sustancias. En farmacología, acá en la materia, nosotros vamos a mencionar un poco acerca de toxicología, ¿sí? Sobre todo a partir de la unidad 5, vamos a estudiar los efectos tóxicos de ciertos fármacos y cómo se hace el manejo general, ¿sí? Cómo abordamos a estos pacientes. Pero eso lo van a desarrollar mejor en la toxicología, en el séptimo semestre, tengo entendido. Ok, bueno, hasta ahí o sea, fuimos viendo conceptos más importantes de lo que es la farmacología. Algo que tenemos que saber también es que no todo es medicamento en la vida del médico, ¿verdad? Existen dos sistemas de tratamiento. Un tratamiento es el no medicamentoso y el otro sistema de tratamiento es el medicamentoso, con otras medidas. No siempre vamos a solucionar todo con drogas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Em, Nosotros vamos a ver que muchas veces, y sobre todo para patologías crónicas no transmisibles, patologías cardiovasculares, el sistema principal o lo más importante es la terapia no medicamentosa. ¿Verdad? Lo que más es importante para el paciente. Eso quiere decir que, por ejemplo, de repente si yo quiero tratar la diabetes,
no es tan importante, o sea, es importante, pero no es lo suficiente medicarle al paciente, darle una metformina, climepirida y a su casa. No, el paciente tiene que bajar de peso, hacer ejercicio, ¿sí? Consumir menos azúcares. ¿Verdad? Eso va a mejorar mucho más su control metabólico. Ustedes sabían que para un paciente hipertenso, dormir mejor, o sea, descartar todo lo que es apnea obstructiva del sueño, patologías del sueño, hacer ejercicio físico de manera regular, quiere decir 30 minutos, aumentando la frecuencia cardíaca hasta un 70%, un 65 a 70% del máximo para la edad, todos los días o por lo menos 5 veces a la semana, bajar de peso. Esto individualmente puede llegar a bajar cada uno hasta 5 a 7 milímetros de mercurio, la presión arterial. O sea, eventos como reducir el consumo de sal, hacer ejercicio físico, tener una higiene de sueño mejor o dormir mejor o descartar patologías del sueño, puede tener un impacto muy grande como tratamiento medicamentoso. Entonces, no siempre vamos a ver que las drogas, o sea, no siempre vamos a depender 100% de las drogas, la mayoría de las veces es una terapia combinada. Si yo voy a tratar a un paciente con depresión o con ansiedad, no le voy a dar ansiolíticos y le mando a su casa, ¿verdad? No es lo adecuado. Le voy a mandar con medicamentos si necesita, pero también va a ser psicoterapia. También le voy a enseñar ejercicios físicos que pueden mejorar su manejo, o sea, su cuadro, sus síntomas de ansiedad. Voy a enseñarle qué puede hacer en situaciones donde tiene ansiedad para mejorar el manejo, ¿sí? Todo eso. Entonces, tenemos varios métodos de terapia no medicamentosa, la fisioterapia, ejercicio. Y tenemos también la terapia medicamentosa, ¿verdad? Que es básicamente lo que vamos a enfocarnos, conocer mejor todo el semestre. Pero recuerden, siempre está algo complementario o inclusive puede ser lo principal, que es la terapia no medicamentosa. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Ok. Sí, Juliana, ni idea. La digitopresión es un tipo de masaje. Vamos a ver qué es shiatsu. A lo mejor sí. Shiatsu también se llama acupuntura o digitopuntura. Sí, estos son tipos de terapia alternativa. mm, que no todos tienen evidencia de que realmente tienen efecto real, pero algunos de ellos tienen efecto relajante para el paciente. O sea, pueden utilizarse como métodos para disminuir el estrés, el nerviosismo en ciertos pacientes, ¿verdad? Están siendo trabajados en ciertas evidencias como la acupuntura de repente puede mejorar ciertos cuadros, por ejemplo, para el tratamiento del dolor, ¿eh? Pero son terapia alternativa, ¿verdad? Dice, no siempre placebo, ¿verdad? En el caso de la acupuntura se vio que realmente estimular ciertos nociceptores producía una liberación de endorfinas en los centros de recompensa que podrían relacionarse con esta disminución del dolor en pacientes que tienen dolores crónicos, ¿verdad? O sea, hay que ver los estudios de cada uno. Fangoterapia es pasar barro, ¿verdad? Fango es barro, eh, no sé cómo se diría, creo que bajo también, ¿verdad?
No, bajo creo que es otra cosa. Pero barro es lodo, ¿verdad? Argila, ¿sí? Muy bien. Bueno, la clasificación de los fármacos tenemos que conocer. Existen varias clasificaciones y cada una es importante a su manera. Esta clasificación siempre se pregunta, tema de examen, así que anoten ya, ¿sí? Según el origen del fármaco, nosotros tenemos una clasificación. Es decir, depende de dónde conseguimos ese fármaco, vamos a tener una clasificación en naturales, sintéticos y semisintéticos, ¿sí? Los naturales son fármacos que se consiguen, se obtienen en el medio ambiente. Se pueden aislar en el medio natural, ¿sí? O sea, puedo encontrar en animales, como por ejemplo la hormona tiroidea, que se suele utilizar para tratar el hipotiroidismo. La hormona tiroidea se suele aislar en caballos, ¿verdad? Suelen usar animales y a partir de ellos se obtienen esa hormona. Entonces se obtiene en el medio natural. Algunos antibióticos, ¿verdad? Como las penicilinas, por ejemplo. La penicilina se produce por un hongo. Entonces yo puedo encontrar esa penicilina en el medio ambiente, ¿sí? Los sintéticos. Los fármacos sintéticos son fármacos que se fabrican 100% en el laboratorio, ¿sí? Son fármacos que en el laboratorio van a ser producidos y no se encuentran en el medio externo. O sea, yo no puedo conseguir fluoroquinolona, por ejemplo, en el medio ambiente, solamente si se produce en el laboratorio. O aspirina, propanolol. Son fármacos que se produjeron en laboratorios. Se llaman sintéticos. Y los semisintéticos, ¿qué pasa con los semisintéticos? Los semisintéticos son fármacos que es una mezcla, ¿verdad? De lo que es natural y sintético. Son fármacos derivados de productos naturales, pero que fueron procesados en los laboratorios para producir otros compuestos. Un ejemplo clásico es de la amoxicilina. La amoxicilina es un derivado de la penicilina. La penicilina sí se encuentra en el medio natural, pero de repente fue perdiendo su efectividad, su espectro, su actividad. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue agarrar esa penicilina y llevar al laboratorio, hacer algunas modificaciones y convertir en amoxicilina. Se vio que amoxicilina tenía mejor perfil farmacocinético, se vio que la amoxicilina tenía un mejor espectro, más actividad sobre mayor número de bacterias. Entonces, es un producto modificado. El precursor es la penicilina que se encuentra en natural, o sea, es natural, se modifica en laboratorio y ahí tenemos un nuevo fármaco que es semisintético, ¿verdad? El precursor es natural, se modifica en laboratorio, ¿sí? ¿Se entendió esto? Ok. Vamos a tomarnos, ¿no? Entonces una pausa de 10 minutos y regresamos para la tercera parte.